todas con la inflación, donde la inflación tiene muchos efectos negativos. Sin dudas el más claro es que golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Pero no solo eso, sino que además produce distorsión en el sistema de precios. Es decir, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación. Si yo ahora les estoy hablando y aparece mucho ruido, ustedes no me van a entender, pero no porque no sean personas capaces de entender lo que yo explico o porque yo explico mal, sino que hay ruido y por eso podría no entenderse. ¿Qué es lo que pasa con mi propuesta? Que hay mucha gente metiendo ruido porque tiene intereses en todo esto. En ese contexto, cuando ustedes terminan con la inflación, la señal de precios es correcta, si son de mercado, y obviamente se imaginarán que en mi caso creo en el mercado, como un proceso de cooperación social donde se intercambia voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, hay todo un eje central en el rol de la propiedad privada para que se fijen para que se determinen los precios, que son un mecanismo de transmisión de información, coordinación, ajuste. Por lo tanto, en ese contexto, al terminar con la inflación, la señal de precios viaja limpia y los recursos, como van a ser guiados por los propios intereses de cada uno de los individuos, van a ser asignados correctamente y vamos a tener una maximización del bienestar. Es decir, la idea de la mano invisible de Adam Smith, la idea de Hayek, ¿sí?, del uso del conocimiento en la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros, guiados por nuestros propios intereses, conduce al máximo bienestar general. Y en ese sentido, esa asignación de recursos además generaría puestos de trabajo sólidos, estables y de más productividad. Consecuentemente, tendríamos más empleo, mejores salarios, menos pobres y menos indigentes por el solo hecho de terminar con la estafa que es justamente la política monetaria. Ahora, entonces, si esto es tan claro en lo moral, que robar está mal, si es tan claro que técnicamente se puede hacer, porque aún en el peor de los casos que no hubiera un solo dólar en el Banco Central, se pueden conseguir financiamiento y para algo absolutamente improductivo como es mucho del gasto público en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? Bueno, en principio porque a ustedes, por ejemplo, les robaron en 20 años 500.000 millones de dólares. Pero así parece como muy sectorial y en realidad es un problema más macro, un problema más de agregado. Y en ese contexto, lo que tienen que comprender es que el problema es político, es de índole política. Si yo lo que estoy explicando es que el señoriaje, es decir, el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, es decir, el uso de la fotocopiadora, está mal y es una estafa, la pregunta es, ¿quién se beneficia de esto? Bueno, los que más se benefician de esto son los políticos, o sea, por el efecto Hume-Cantillon, los que reciben primero el dinero que recién sale de la Casa de la Moneda. Y el segundo elemento que es importante es, bueno, ¿cuánto nos sacan los políticos con esto? Y la realidad es que en estos últimos 3 años, este gobierno de delincuentes nos robó 16 puntos del PBI. Si lo tomamos como un promedio simple, estamos hablando de cerca de 5.33% del PBI por año. Esto quiere decir
que la casta política nos roba por año entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No quieren dejar el Banco Central porque es un elemento por el cual estafan a toda la población. Es un mecanismo por el cual nos hacen más pobres a todos y los únicos que progresan son los políticos. Y esto no es antipolítica, porque si estamos hablando de chorros, de delincuentes, de mentirosos, de usureros, de tipos, digamos, asesinos, tiranos, ¿qué antipolítica? La antipolítica son esos delincuentes, no aquel que lo denuncia. ¿O acaso frente a un tipo que los va a venir a matar van a decir, ay señor, no me mate? No le va a dejar un hueso sano. Entonces, y cuanto más pasivos sean en dejarse ultrajar por los políticos, más lo van a hacer. Por lo tanto, digo, lo que tienen que entender con claridad que los enemigos son los políticos y aquellos que quieren tener el Banco Central para estafarlos son sus enemigos y aquellos que quieren seguir cobrándoles impuestos son sus enemigos y aquellos que quieren seguir cobrándoles retenciones son sus enemigos. Por eso, otra parte de esto, y para cerrar la exposición, es el tema del control de capitales, que es en el fondo la brecha, es la contracara de la brecha. ¿Por qué existe la brecha? La pregunta es si yo me gano mi dinero honestamente. ¿Quién es el tipo este que está en la poltrona que dice qué puedo consumir o no puedo consumir? ¿Me está cargando? Si yo me lo gané honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que se me da la gana? Por lo tanto, está castigándome porque castiga mi conjunto de consumo presente. Pero además, el peso no es reserva de valor. Y como el peso no es reserva de valor, ¿qué les hubiera pasado a ustedes si se hubieran quedado con un peso cuando en el 2001 valía $1? Perdieron más del 99%. ¡Vamos! Es decir, con lo cual, no solo que afecta su conjunto de consumo presente, está afectando toda la riqueza y por ende está afectando su consumo futuro. Por lo tanto, ya eso es bastante malo. Pero no solo eso, eso además los obliga a tener más pesos que los que querrían tener en condiciones normales. ¿Y eso qué hace? Expande forzosamente la cantidad de dinero que ustedes tienen en el bolsillo y a partir de eso aumentan la base del impuesto imponible, la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado, o sea, un robo. Y como si eso fuera poco, ese exceso de demanda en el mercado de divisas genera un exceso de oferta en el resto de la economía, que significa precio de los bonos destrozados, por lo tanto la tasa de interés en las nubes y un riesgo país descomunal, 2.500 promedio, 5.000 en la punta corta. Significa desintermediación entre ahorro e inversión, el ahorro que se fuga y la inversión que se destruye, que penaliza el nivel de actividad, porque hoy tenemos el mismo nivel de actividad que teníamos en el 2011, por lo tanto estamos 13% abajo en términos de PBI per cápita, y eso hace que caiga la demanda de trabajo, que sigue clavada en el sector privado formal en 6 millones, hoy ya hay más gente fuera del mercado que dentro. Implica salarios reales miserables. De hecho, el salario en dólares, al tipo de cambio paralelo, solo supera el de Venezuela. El decil más alto de la distribución en promedio gana $500, cuando un mozo en Estados Unidos gana 1.500 más 500 de propina, 2.000. Un chico que entra en el McDonald's se gana 2.500. ¡Vamos! ¿Qué esperan para despertar? Esto es una estafa, y esa estafa la viabilizan, por ejemplo, con la brecha, con el control de cambios, que a ustedes les robó un PBI entero. Por lo tanto, les pido que se pongan de pie y den la pelea con Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Javier. Bueno,
Pasamos unos minutitos, pero tenemos ahora 10 minutos para preguntas. Yo te voy a hacer 2 preguntas que aviso preparó. que sigo parado por mis temas de columna. Yo voy a estar acá, después me voy a cambiar de lugar, pero Javier tiene un problema de columna, por eso estamos en esta posición. Pero bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos es ¿cuál es tu plan de gobierno? ¿Cuál es el rol que va a tener en el gobierno el sector agropecuario? Te aviso además que hay más de 45 preguntas de la gente que ya he seleccionado un poco, pero todos han tenido mucho interés en preguntarte. Bueno, tal como lo señalé al inicio, para mí el campo argentino es el mejor del mundo. Se banca la brecha, se banca las retenciones, se banca después 22 impuestos más y se banca las expropiaciones. ¡Vamos! Ustedes tienen que ser la estrella, ustedes tienen que ser la locomotora, ¿qué dudas cabe? Y después la otra pregunta de la institución es, teniendo en claro que para vos las retenciones son un mal impuesto, ¿cómo te imaginás un gobierno sin retenciones y con un tipo de cambio único? ¿Cuál es el impacto de esas decisiones? Buenísimo. Vamos por partes. Obviamente que si avanzamos en la eliminación del Banco Central, supongamos que los argentinos eligieron el dólar, dolarización. La primera buena noticia, ¿cuál es? No hay más brecha. Se acabó la brecha. Hay un solo precio para el dólar. O si ustedes quieren, el resto de los precios quedaron todos expresados en dólares. Se acabó la brecha. No hay más brecha. Mercado libre. Fíjense esto, porque si además, si yo cuando, de vuelta hago la cuenta de nuevo, si de 200 recibo 100 por el efecto de la brecha y dólares que ingresan pero que se los dan después a los amigos a un tipo de cambio diferencial, y además después me cobran 35%, me quedaron 65. Por lo tanto ahora de 65 voy a pasar a 200. No solo que voy a tener limpia la señal de precios, habrá prosperidad enorme en el campo y eso va a tener impacto sobre todo lo relacionado con el campo y sobre toda la economía. Porque cuando un sector le van bien a todos. Y ahí, esto es un pequeño desvío sobre lo que preguntó Cecilia recién, pero que vale la pena aclararlo, porque hay gente que dice que ir a una dolarización es una hiperinflación. Yo, digamos, sinceramente, a mí me cuesta pensarlo, a veces me cuesta imaginar lo bruto que son mis colegas. La realidad es que cuando ustedes demandan dinero, que es un invento del sector privado, el primer dinero fue el ganado, en la época que los hombres eran nómades, después fue el trigo, el lino, el café, o sea, el tabaco. Es más, miran películas de cárcel y el dinero era los cigarrillos. Es decir, ustedes no demandan dinero porque si demandan dinero, básicamente ¿para qué? Para hacer transacciones. Y como hay problemas de indivisibilidad y problemas de doble coincidencia, que es el problema de la economía de trueque, utilizan un bien de intercambio indirecto. Por eso dio todas las monedas que señalé antes, que fue lo que fue inventando el hombre para resolver estos problemas de los intercambios. Es decir, que en el fondo el dinero está vinculado a las transacciones que ustedes van a hacer. Entonces, si la demanda real de dinero está vinculada a las transacciones que ustedes van a hacer, si no cambiara nada, ese número es una roca, por decirlo de alguna manera. Ese número está determinado por las transacciones presentes y futuras que ustedes van a hacer. Eso es la demanda real de dinero. Quiere decir que esto debería ser igual a la oferta real de dinero, es decir, la oferta nominal de dinero dividido el nivel de precios. Entonces, obviamente que si por alguna cuestión la gente le agarrara un ataque de pánico y saliera huyendo del dinero y quisiera hacer la demanda de dinero cero, porque estaba espantada, ustedes van a tener una hiperinflación. ¿Por qué? Porque van a tener la cantidad nominal de dinero,
para que eso se iguale a cero, los precios tienen que tender infinito. Eso pasó en Argentina, pasó en la hiperinflación de Alfonsín en el 89, pasó en la hiper cuando tuvo Menem. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasaría ahora? Bueno, porque a diferencia de esos brutos, yo entiendo lo que es, técnicamente se llama condición de transversalidad. Cuando ustedes están usando esos dólares, ya sea o porque lo hicieron con los bonos que tiene el Banco Central, o porque lo hicieron con un arreglo para sanear el activo del Banco Central, o sea que o en el peor de los casos, tomamos deuda para hacerlo, ustedes lo que están haciendo es rescatar la cantidad nominal de dinero. Es decir, que si se quiere hacer cero la demanda de dinero, lo cual va a pasar porque